Les quiero dar la bienvenida al Ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. En esta oportunidad vamos a cubrir nuevamente el tema del continuo. Simplemente en esta oportunidad lo que vamos a hacer, vamos a ver y abarcar más acerca de este tema, ya que como he dicho hay varias cosas relacionadas o varios temas que se entrelazan y este es uno de ellos, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar en nuestra presentación. En esta tarde el tema nuevamente, como lo dije, es el continuo, pero este es el continuo a la luz del 25-20. Así que veamos lo que nos dice aquí la inspiración con referente a la fundación de la fe. Dice, la amonestación se nos ha dado. No tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Ahí está la fundación de la fe en esas fechas. Dice, he estado en este mensaje y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día con oración sincera, pidiendo por más luz. ¿Creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Tiene que ser como la roca de la eternidad. Esta luz me ha guiado desde que fue dada. Esto está en Revista y Heraldo, abril 14 de 1903, el párrafo 35. Así que a esta fundación también vemos que ella le llama la roca de la eternidad. Y esa roca obviamente es el Señor Jesucristo, ya que Él es el camino y Él es la verdad. Y Él es la verdad ejemplificada a través de esa fundación, a través de las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850. Pero prosiguiendo aquí, continuando con la fundación de la fe, dice, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. El conflicto de los siglos, la página 443. Así que esta gráfica es la fundación de la fe y es el cumplimiento de la profecía de Habacuc. Así que viendo aquí, vamos a ver qué se encuentra dentro de esa gráfica, dentro de ese mensaje que se dio en esas fechas, como ya lo establecimos. Vemos que aquí está el 25-20 o los 2520 años o 7 tiempos, también conocido de esa manera. Eso es una de las cosas que vemos ahí. Aquí está la gráfica de 1843, la cual dice que fue dirigida por la mano de Cristo. Y dice aquí, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros escritos, la página 74. Así que esta gráfica fue dirigida por la mano del Señor, lo cual obviamente es algo que tenemos y que Dios nos estableció sobre esa plataforma, lo cual obviamente es algo en lo cual tenemos que estar fundamentados desde el tiempo que se dio hasta el final del tiempo, ya que Dios nunca cambia y su verdad se permanece para siempre, como nos dice en las Sagradas Escrituras. Así que dice aquí, entrando ya en los 7 tiempos o en el 25-20, vemos que un tiempo es igual a un año en las Escrituras. Y un año bíblico contiene 360 días, como ya lo hemos establecido. Y 360 lo multiplicamos por 7
y nos da un total de 2520. Aquí está, o aquí se ve la profecía de los 2520 o los 7 tiempos. Ya hablamos de varios ejemplos en las escrituras. Uno de ellos es el ejemplo de Nabucodonosor, que ya lo enseñamos en la presentación del 2520, y también a su nieto Belsasar, que también él se muestra el 2520. Obviamente no tan solo son esos dos ejemplos, hay otros más que se enseñan en el libro de Daniel, los cuales ahora no los voy a cubrir, pero vamos a enfocarnos más directamente en la presentación para poder así abarcarla y no tomar tanto tiempo, que obviamente el punto de estas presentaciones es hacerlas más pequeñas para que de esa manera no se aburran ustedes y tampoco se haga algo muy alargado donde se les dificulte el poder memorizar todo lo que estemos hablando. Así que aquí vemos que dice, tú sabiendo todo esto, obviamente esto se saca de el capítulo quinto de Daniel, donde Daniel le habla a Belsasar, hablándole de la historia de su abuelo, de que él sabía lo que había pasado con él, y aún así se atrevió a desobedecer y a hacer impíamente como él lo había hecho. Y obviamente eso tiene que ver sabiendo los 7 tiempos que pasó su abuelo, aún así él no entendió y no quiso escuchar. Así que dice aquí, vemos que lo que se escribió en la pared eran palabras en arameo, pero lo que nunca se nos enseña es realmente lo que significa. Así que vemos que se escribió Mene, y Mene es igual a 50 ciclos. Mene nuevamente son 50 ciclos. Tekel es igual a un ciclo. Uparsin es igual a 25 ciclos. Y haciendo la suma de esto nos da 126 ciclos. Ahora, 126 multiplicado por 20, que 20 es el número que contiene cada ciclo, 20 jeras del santuario. 126 multiplicado por 20 nos da un total de 2520. Obviamente no es coincidencia, Dios quería que descubriéramos esto, ya que el 2520 representa la expansión y la reunión, y obviamente por el lado de Nabucodonosor, él fue reunido después de esos 7 tiempos, o después de esos 2520 días literales. Él fue reunido y se le dio mayor grandeza y mayor poder. Así por este lado, el nieto, al rechazar ese 2520 o esos 7 tiempos, fue esparcido y obviamente nunca más fue reunido. Se nos dice que en esa misma noche fue muerto, y Darío de Media fue el que tomó ese lugar de él. Así que continuando aquí, dice que lo que aparece ahí, o lo que simboliza, es que él fue pesado en balanza, que fue hallado falto, y que fue su reino dividido, destruido en otras palabras. Así que continuando la presentación, nos dice, aunque usualmente se deja sin traducir al español en el libro de Daniel, estas palabras son nombres de medidas en arameo. Mene es igual a una mina. Tekel, así se escribe ciclo. Pérez es mitad de una mina. Dice la mina, también MNA en griego antiguo, es una antigua medida de peso en el Medio Oriente equivalente a 50 ciclos. Eso lo pueden ver en Wikipedia en referencias de la nueva versión o nueva Biblia americana, noviembre 11 del 2012. Y eso está en la conferencia de católicos, de sacerdotes católicos de Estados Unidos, para que puedan ver que no le estamos inventando, sino que obviamente se reconoce que esto que se escribió en la pared son medidas de peso. Para aquellos que estén contradiciendo el mensaje, pueden ustedes investigar eso y darse cuenta que esto es así como se enseña y como lo enseñaron nuestros pioneros también. Así que nos habla aquí del tema central de la Biblia. Y el tema central de la Biblia, como lo vemos aquí, nos habla
de que la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debiera aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debiera adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debiera comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Se debiera verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en sí mismo cada caso, cada acto de su vida revela uno u otro de esos motivos antagónicos, y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la controversia o contienda se va a encontrar. La educación, la página 190. Así que se nos habla que tenemos que entender el tema central de la Biblia, y ese se compone, o lo que enseña, es la controversia entre Cristo y Satanás. Y una de esas controversias obviamente es la copia o la forma en que Satanás viene copiando la obra que Cristo viene haciendo, como lo enseñamos en alguna de las presentaciones. Y una de esas obviamente vemos que Jesucristo viene haciendo la obra de salvación para la humanidad, donde dejó a un lado el sistema de adoración terrenal para establecerlo en el celestial. Y así también vemos a través de esto que Satanás deja a un lado su obra satánica, blasfema de destrucción, que es el paganismo, y lo establece con el sistema papal. Y esto es obviamente lo que venimos hablando del continuo y de la abominación, que simplemente son dos poderes antagónicos que van copiando la obra de Cristo. Y esto es lo que la Biblia, o ese es el tema central de lo que la Biblia nos viene enseñando, y lo cual aquí se nos enseña que debemos aprenderlo para así no estar del lado equivocado de esa controversia. Así que continuando aquí, vemos esas dos abominaciones que las cuales descubrió William Miller o Guillermo Miller al estar estudiando la Biblia durante ese tiempo que Dios levantó al movimiento adventista o al movimiento millerita. Así que nos dice aquí, Guillermo Miller, al aplicar su hermenéutica o su forma de interpretación o sus reglas de interpretación, se dio cuenta que en los varios pasajes apocalípticos había un tema que se repetía, y este era el conflicto del pueblo de Dios y sus enemigos. Al analizar los poderes perseguidores del pueblo de Dios a través de las edades, él desarrolló el concepto de las dos abominaciones, definida como paganismo, la primera abominación, simbolizando la fuerza perseguidora afuera de la iglesia, y el papado, la segunda abominación, representando el poder perseguidor dentro de la iglesia. Fue el motivo, o entre paréntesis, tema principal de las dos abominaciones, lo que caracterizó la mayoría de sus interpretaciones. Eso está por este maestro de la Universidad de Andrews que se llama Gerardo Damstein, y ahí habla en la fundación del adventismo y del mensaje y misión, en la página 21, cómo es de que Guillermo Miller veía la Biblia y el tema central de la Biblia, y cómo es que él interpretó todo esto, y realmente fue a base de estas dos abominaciones. Así que vemos que el motivo en el diccionario del tiempo de la hermana G. de White, Webster o Noah Webster, donde nos dice, el motivo es un elemento principal, una idea, un tema principal o una materia en la cual se elabora, una figura o diseño que se repite. Así que ese fue el elemento principal o el tema principal que caracterizó todas las interpretaciones de Guillermo Miller acerca de las Escrituras. Ese es el tema de las dos abominaciones. Así que nos dice aquí las dos abominaciones. Dice, sabemos que hay dos abominaciones de las cuales habla Daniel. La primera es la forma de adoración pagana, la cual se hacía por medio de sacrificios de bestias sobre altares, similar a los ritos judíos, y que por los cuales muchos de los judíos fueron atraídos a la idolatría de las naciones alrededor de Jerusalén,
y esto ocasionó que cayeran los severos juicios de Dios sobre la idólatra Israel. Y Dios permitió que su pueblo fuera llevado en cautividad y también fuera perseguido por las mismas naciones en las cuales ellos se deleitaban en copiar sus formas de adoración. Hasta que por fin Dios quitó los ritos y ceremonias judías y estableció el reino del Evangelio en el mundo. Continuando, nos dice, pero Satanás, el archienemigo, se dio cuenta que su abominación pagana tendría poco o ningún resultado para atraer a los seguidores de Cristo a la idolatría, porque ellos creían que los ritos y sacrificios se habían cumplido en Cristo. Por lo tanto, para guerrear en el campo de los cristianos, permitió que la continua abominación del sacrificio fuera quitada y se estableciera el papado, el cual era más congénito al sistema de adoración cristiana en sus formas externas y ceremonias, pero todavía manteniendo las cualidades detestables del anterior. Eso está en Guillermo Miller, en los trabajos o en la obra de Guillermo Miller, el número 2, la página 54 y 55. Así que vemos que Satanás permitió que se quitara para establecer al papado que era más congénito con el cristianismo. Aquí se nos dice, el misterio de la cruz, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Y eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 633. Así que veamos cómo es que el misterio de la cruz nos explica los demás misterios, que es lo que estamos tratando de entender, el misterio de iniquidad. Así que ya habíamos hablado de esto, ya lo habíamos enseñado, pero lo había mencionado que eso lo iba a enseñar en una presentación posterior, y esa presentación posterior es esta, donde estamos viendo el 25-20 en relación con el continuo. Aquí vemos estas dos líneas paralelas. Vemos que al principio en uno se ve en el 723 y el otro el año 27 después de Cristo, perdón. Uno es el antes de Cristo y el otro es el después de Cristo. Después de ahí vemos otra línea al final, donde vemos en uno 1798 en la parte de arriba después de Cristo, y por la parte de abajo vemos el año 34 después de Cristo. Así que en el centro vemos una línea que sale hacia el lado derecho. Por el lado de arriba tenemos el 538 después de Cristo. Por la parte de abajo debería de aparecer y va a aparecer el año 31 después de Cristo. De ahí en adelante, del año 31 al año 34, hay 1260 días literales en el ministerio de Cristo. Ya vieron, ahí apareció el año 31, y por el lado de arriba vemos 1260 días proféticos o años, que es lo que representa. Ahora la otra línea que apareció, que va hacia el lado derecho, al lado izquierdo, vemos 1260 días en el ministerio de Cristo. Y en la parte de arriba vemos otros 1260 años. Así que abajo vemos que eso es la parte del santuario terrenal durante el ministerio de Cristo. Y en la parte de arriba vemos que eso es en el tiempo de la supremacía pagana, esos 1260. Por el otro lado, en la línea de Cristo, vemos el santuario celestial cuando se establece, cuando Él sube al santuario celestial para así poder empezar su mediación o su ministerio en el santuario celestial. Por otros, comenzando de ahí, de esos 1260. Y por el lado de arriba vemos a la supremacía pagana, o papal, perdón, por esos 1260, del 538 a 1798. Así que aquí vemos que en la línea de Cristo hay 2520 días literales, y en la parte de arriba de esta abominación pagana y papal vemos que hay 2520 años. Y aquí nos enseña la relación que hay entre el 25-20 y el continuo, ya que el continuo representa al paganismo o a la supremacía pagana que desoló el santuario y el ejército por 1260 años. Y vemos a la abominación desoladora o el papado
por 1260 años también, partiéndose ese tiempo de los 2520 exactamente a la mitad. Eso es lo que nos enseña el 25-20, estas dos abominaciones, el continuo y la abominación desoladora. Aquí vemos que el de abajo es Cristo o la obra de Cristo. Por la parte de arriba tenemos que esa es la obra de Satanás, tratando y copiando de ser como Dios, ya que Cristo es Dios. Vemos también aquí que en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la última semana de las 70, lo cual la mitad de esa semana es exactamente el año 31, y esa semana está compuesta de 7 años, y esos 7 años ya vimos que contienen 2520 días literales. Así que vemos que a la mitad de la semana en Daniel 9:27 es cuando iba a confirmar el pacto con muchos. Y no tan solo eso, en Hebreos 10:9 dice que quita lo postrero o la forma de sacrificios que fueron establecidos por Moisés. Quitó eso para establecer lo primero. Quita lo primero, para establecer lo postrero, ya que él estableció del año 31 en adelante el santuario celestial, donde él iba a empezar esa obra en el santuario verdadero que está en el cielo, donde ministra a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que nos enseña Hebreos 10, el versículo 9. Y vemos que en Mateo 27:51, que cuando se parte o se rasga la cortina en dos, da por terminado Dios el sistema de adoración terrenal para establecerlo en el santuario celestial. Así que aquí vemos que Isaías 14, 13 y 14 dice que Satanás quiere ser como Dios y va copiando la obra que va haciendo Dios, obviamente hablando de Cristo, porque Cristo es Dios. Así que aquí vemos que esto es la obra o la forma en que se relaciona el continuo con el 25-20. Así que pasando a la siguiente diapositiva, aquí vemos los reinos de la tierra, que sus religiones eran el paganismo, y vemos aquí que nos enseña qué es el paganismo, y esta fue la continua abominación. Para el año 508 esa oposición o esa persecución de estos poderes o la oposición pagana fue quitada, y de ahí 30 años después se estableció el papado para poder así seguir con esa obra de blasfemia de Satanás. Si eso es, aquí nos dice el 538 después de Cristo, se establece la abominación desoladora. Aquí vemos esos dos poderes, uno es el paganismo y el otro es el papismo. Aquí lo que voy a enseñar a través de esta diapositiva, voy a enseñar 13 ejemplos que nos dan testimonio de esa misma obra que estamos viendo a través de la presentación anterior, donde hay ese cambio de dispensación que no tan solo se ve en el libro de Daniel, sino se ve a través de diferentes pasajes bíblicos, donde se muestra esa misma obra de cambio del paganismo hacia el papismo. Así que vamos a ver 13 ejemplos. Y 13 es un número que aparece en el libro de Apocalipsis relacionado con el dragón. Y el número 13 representa rebelión. Y lo que vamos a enseñar aquí, que esto nos enseña claramente que esta es la rebelión de Satanás, mostrándonos su rebelión primeramente a través del paganismo y luego a través del papismo. Así que comencemos aquí para ver esto, que esta diapositiva nos enseña un cambio de dispensación satánica. Y vemos la primera en Daniel 2, donde nos habla de las piernas de hierro, al cambio de las piernas de hierro y barro. Ahí vemos ese cambio de dispensación, la primera parte. La segunda, donde lo vemos, es de los 10 cuernos de Daniel 7 a el cuerno pequeño, que es el papado. De 10 cuernos, paganismo, al cuerno pequeño, que es el papismo. Del continuo de Daniel 8 a la abominación desoladora. Otro testimonio, el tercero. Aquí vemos del pueblo de un príncipe de Daniel 9 a la inundación, que la inundación representa al papado. El pueblo de un príncipe representa a la Roma pagana. Continuando aquí,
del rey del norte pagano de Daniel 11 al rey del norte papal de Daniel 11. Aquí vemos la otra, de la apostasía a la manifestación del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Ahí también se nos muestra este cambio de dispensación. Nuevamente aquí vemos de Pérgamo en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, de la Roma pagana a la Roma papal. También vemos aquí del tercer sello al cuarto sello, de las primeras 4 trompetas a las 3 últimas trompetas. Vemos ese mismo ejemplo. Aquí vemos del gran dragón rojo de Apocalipsis 12 a el desierto, en el tiempo de la persecución de la iglesia de Dios, llevada a cabo por la iglesia de Satanás, el papado. Siguiendo aquí dice del poder, trono y grande autoridad de Apocalipsis 13 hacia la bestia. El dragón le da estas cosas, le da el poder, el trono y grande autoridad hacia la bestia que representa el papado. Aquí vemos la otra, donde dice de Apocalipsis 17, de la 4ª cabeza a la 5ª cabeza. Y vemos esta otra, en el 25:20, los 1260 del paganismo a otros 1260 de la abominación papal. Así que aquí vemos, eso fue los 13 lugares donde se ve ese cambio de dispensación, que es lo que se nos muestra aquí a través también de esta gráfica que ya les mostré. Así que aquí vemos que el 25:20 nos enseña también o establece la fecha de 1844, aparte que nos enseña que el continuo es el paganismo, ya que estos dos poderes van representando o van copiando la obra de salvación de Dios, de Jesús en este caso. Así que aquí vemos que establece la fecha de 1844, también el 25:20, como ya lo enseñamos en las presentaciones que estuvimos dando acerca del continuo. Así que por esta razón, Satanás ha luchado o está luchando en contra de estas verdades, al dirigir así a nuestros líderes a que rechacen las cosas que Dios nos dio, porque sabe que a través de las cosas que Dios nos dio, todas las verdades se establecen, pero al utilizar las nuevas interpretaciones, eso destruye nuestra habilidad de poder ser establecidos como la iglesia de Dios. Pero vemos que el 25:20 nos da testimonio acerca de lo que representa el continuo, la verdadera interpretación que es el paganismo, y también establece la fecha clave y crucial, la cual es el pilar central y la fundación de la iglesia adventista, la verdad de los 2300 días. Esa es la razón por la cual estamos nosotros ahora sacando estos a la luz, para que ustedes que nos escuchan puedan ver la solidez del mensaje de la plataforma, la cual Dios nos dio y en la cual se nos llama a estar firmes hasta el fin. Esto aquí vemos la fecha de 1844, también vemos la parte de abajo, la cual el 25:20 y la de los 2300 días se establece una con la otra, o se entrerelacionan y se fortalecen para fundamentar esa fecha crucial, la cual es donde comenzó nuestra iglesia. Así que nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, que en la boca de 2 o 3 testigos una cosa se establece. Y Dios, la razón que nos da el 25:20 es para establecer esa fecha o establecer a nuestro pueblo como la iglesia verdadera, el remanente, como nos enseña en Apocalipsis 3, en el versículo 17, que el remanente es la iglesia que Dios estableció a partir de esas fechas que se ven aquí. Y eso es lo que nos enseña el 25:20 también, aparte de la verdadera interpretación del continuo como el paganismo. Aquí vemos que se nos dice, el 25:20 enseña lo que iba a suceder en la tierra, mientras que la de los 2300 días o la profecía de los 2300 días nos enseña lo que iba a suceder en el cielo.
Una enseña lo que pasa en el cielo y la otra enseña lo que iba a suceder en la tierra. En la tierra iba a suceder una reunión del pueblo de Dios, que es la profecía del 25:20, la profecía de la reunión del pueblo de Dios, mientras la otra enseña la purificación que se iba a llevar a cabo de su pueblo, del pueblo de Dios. Vemos que se dan o se entrerelacionan estas dos profecías y son dos testimonios, lo cual hace que la verdad que nosotros creemos tan profundamente se establezca aún más sólida. Así que aquí vemos qué es lo que nos dice la inspiración con referente a esas verdades que corresponden a la fundación de los últimos 50 años. Nos dice esta cita: no dejen que ninguno destruya las fundaciones de nuestra fe. Las fundaciones que fueron puestas al principio de nuestra obra por medio del estudio de la palabra, la oración fervorosa y por la revelación. Sobre estas fundaciones hemos edificado por los últimos 50 años, inclusive hasta el tiempo de la muerte de la hermana G. D. White, hasta los 1915, eso era la fundación de los últimos 50 años. Dice, hombres suponen que ellos tienen un nuevo camino y que pueden edificar una fundación más fuerte de la cual ha estado. Pero esto es un gran engaño de Satanás. Dice, otro hombre no puede poner otra fundación de la que ya se ha puesto. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, la página 311. Así que esa fundación que nos habla aquí por los últimos 50 años fue establecida a través del estudio, a través de la oración fervorosa y a través de la revelación, que Dios les daba estas revelaciones y establecía que lo que ellos habían encontrado en las Escrituras era exactamente lo que Él estaba diciendo que era correcto. Así que hay hombres a través del tiempo que han dicho, especialmente a partir de los 1900, que empezaron a edificar sobre otra fundación, y aquí se nos dice que esa fundación es un gran engaño, que esa manera de querer edificar ha sido un gran engaño de Satanás, porque eso hace que nuestro pueblo se suba sobre algo que está fundamentado sobre la arena, y sabemos que nada que esté fundamentado sobre arena va a poder mantenerse. Así que nosotros se nos llama a contender por esa fundación que hemos estado aprendiendo a través de esta presentación en el ABC de la Fundación Adventista. Así que esto que he mostrado aquí en esta presentación ha sido el continuo a la luz del 2520. Esto fue el continuo en su parte D, en las gráficas de 1843 y de 1850. Esperamos que a través de esta presentación, que la gloria del cuarto ángel haya podido iluminar sus mentes y su entendimiento para así poder regresar a esas sendas antiguas, en las cuales se encuentra el buen camino y donde podemos hallar descanso para nuestras almas. Les deseamos grandes bendiciones de parte de Dios.